consiste en trabajar lo correspondiente a cifras significativas, notación científica y factores de conversión. El día de hoy vamos a ver únicamente lo que corresponde a esas dos primeras cosas que yo les acabé de nombrar, que sería cifras significativas y notación científica. Entonces ya les voy a compartir la pantalla para que visualicemos esas dos cositas. Y vamos a empezar con las cifras significativas. Entonces, ¿qué es una cifra significativa? Resulta que cuando ustedes hacen una operación en la calculadora de manera mental, pues les va a dar un número determinado de cifras, un número determinado de dígitos. Sin embargo, nosotros no nos podemos poner a escribir todos los dígitos que allí en la calculadora me mencionan. Si son 20, pues no voy a escribir los 20. Solamente voy a escribir aquellos que me den un valor lo más exacto posible con el resultado que me están pidiendo. Pero para ser más exactos, pues yo voy a utilizar un determinado número de cifras significativas. Y en eso va a consistir la primera explicación. Entonces, ¿qué es una cifra significativa y qué no lo es? Cifra significativa, todo número diferente a cero. Los ceros intermedios también, y todos los dígitos en números enteros corresponden a dígitos o cifras significativas. Y no son cifras significativas todos los ceros a la izquierda, y en el caso de los decimales, los ceros al lado derecho, después del primer dígito diferente a él. Bien, vamos a ver unos ejemplos de cómo determinar el número de cifras significativas de diferentes números. Entonces acá tengo el primer ejemplo, que correspondería a 12.903.920. ¿Cuántas cifras significativas tendría? Acá yo les coloqué todos los dígitos en números enteros son cifras significativas. Por lo tanto, como este es número entero, no tiene la coma decimal, el punto decimal, pues todos los dígitos serán cifras significativas y simplemente los tendría que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras significativas. Y ya. Sencillo. 8 cifras significativas. En este caso, tengo un decimal, el punto decimal viene después del 1. ¿Cuáles serían cifras significativas? Si yo no tengo ceros a la izquierda ni ceros a la derecha, todos los valores van a corresponder a cifras significativas. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. 6 cifras significativas. Listo. Después tengo este de acá. Pero si nos fijamos, se trata de un decimal y en ese decimal viene un 0 a la derecha. Es decir, ese no lo voy a tener en cuenta. Por lo tanto, el número de cifras significativas va a corresponder a 1, 2, 3 y 4 cifras significativas. 4 cifras significativas. ¿Listo? Entonces, lo que les había mencionado, este cerito de acá, nosotros no lo vamos a tener en cuenta, porque está a la derecha. Acá también hay que hacer una aclaración. Si yo, por ejemplo, tengo este mismo número, 50, así yo le coloqué mayor cantidad de ceros a la derecha, va a seguir siendo el mismo valor. Va a seguir siendo equivalente con ese que les coloqué en la parte de abajo. Así le coloque 100 ceros, sigue siendo el mismo. Y si ustedes lo pueden rectificar, por ejemplo, tomen en la calculadora y resten los dos. Les debe dar exactamente 0. Si les diera alguna diferencia, ya sea muy pequeña, significa que no son iguales. Entonces, esa es la aclaración que tengo. Entonces, es que ustedes colocan en los resultados con un 0. Ay, profe, que no coloqué el otro 0. No importa porque es que viene siendo el mismo. ¿Listo? Bien, acá tenemos el siguiente, es una cifra decimal. Viene con un 0, pero ese 0 está intermedio. Por lo tanto, hace parte de las cifras significativas. Y tendría 1, 2, 3 y 4 cifras significativas, al igual que el de arriba. 4 cifras significativas. Listo, los dos últimos. Acá tendría 0.0000001. Como los ceros están a la izquierda, es un número decimal
yo solamente tendría una cifra significativa. Una cifra significativa. Listo. Y por último, tengo también un decimal con ceros a la derecha. Eso no los voy a tener en cuenta, por lo tanto, tendrá dos cifras significativas. ¿Claro eso? Entonces vamos a ver ejemplos de cómo determinar el número de cifras. Entonces miremos. El siguiente. Si yo les colocara 1525, ¿cuántas cifras significativas tendría? Si me entendieron. 4. Tendría 4 cifras significativas porque se trata de un número entero. Entonces acá coloquemos 4 cifras significativas. Listo, si yo les doy 0.153, ¿cuántas cifras significativas tendría? ¿Cuántas tendría? 3. Tendría 3 cifras significativas. Entonces, ceros a la izquierda no se tienen en cuenta, ceros a la derecha tampoco. 3 cifras significativas. Entonces, acá coloquemos este acá y cambiémosle a 3. 3 cifras significativas. Listo, y el siguiente. 0.010. 0.1010. Listo. ¿Cuántas cifras significativas tendría? Tengo ceros a la derecha, ceros a la izquierda, tengo un cero intermedio. Entonces, ¿cuál sería su número de cifras? ¿Ninguno? Entonces, miremos. Estos ceros están a la derecha, no se tienen en cuenta. Este cero que está intermedio sí se va a tener en cuenta y este cero a la derecha no se va a tener en cuenta. Por lo tanto, tendría 3 cifras significativas. ¿Listo? Y miremos uno último. ¿Cuántas cifras significativas tendría en ese caso? ¿Cuántas cifras significativas tendría? 1. 1, muy bien. Porque el resto son ceros a la izquierda. Entonces, espero que les haya quedado muy claro. Y eso no es un concepto exclusivo de química, lo van a utilizar en el resto de las asignaturas que trabajen con números. Ahora bien, si yo tengo un determinado valor con un determinado número de cifras significativas, yo lo puedo cambiar para el número de cifras significativas que me estén pidiendo. Supongamos que yo tengo 0.0535. No, cambiemos ese 5 y coloquemos un 7. Listo. Tengo en este caso 3 cifras significativas. Tendría 2 ceros a la izquierda. Pero me están pidiendo el resultado solamente en 2 cifras significativas. ¿Qué es lo más sencillo de hacer? Lo más sencillo es simplemente quitar el 7. Pero nosotros al hacer esa operación puede ser que estemos reportando un resultado que no sea tan exacto. Entonces, para que sea mucho más exacto, vamos a tener que hacer aproximaciones. ¿Y cómo se realiza una aproximación? Me están pidiendo 2 cifras significativas, es decir, tomaría todo esto de acá. Y si el siguiente dígito es mayor a 5, yo subo un dígito al último dígito de la cifra significativa que me están pidiendo. Y si es menor a 5, yo lo dejo tal cual, no lo voy a modificar. Entonces, en este caso puntual, yo tengo 0.053 y le sigue un 7. Por lo tanto, es mayor a 5 y voy a subir un dígito a la última cifra significativa que yo tomé, es decir, al 3. Por lo tanto,
sería 0.054, para que sea mucho más exacto que el numerito que tendría si solamente hubiera dejado con 0.53. Ahora bien, si no fuera 7, fuera 2, 0.0532. En ese caso, como el número siguiente a las cifras significativas que me están pidiendo es 2, pues yo lo voy a dejar igual. Es decir, que simplemente tomaría esta partecita y sería mucho más exacto. 0.053, si me pidieran dos cifras significativas. ¿Listo? ¿Entendido eso? Ahora, si es igual a 5, ya es criterio de la persona si aumenta un dígito o lo reduce, dependiendo del grado de exactitud que se quiera tener. ¿Listo? Bien. Entonces ya vimos cifras significativas, cómo se determinaba y cómo se hacían aproximaciones si yo quiero cambiar un determinado valor. Ahora vamos a ver lo correspondiente a notación científica. ¿Y qué es notación científica? Nosotros vemos en muchas ocasiones que cuando hacemos una operación muy grande que nos da un número con esa característica, pues vamos a apreciar en la calculadora que ella no nos da todos los dígitos, y más si tenemos una calculadora de esas pequeñitas. Simplemente va a venir una forma abreviada del valor original. Y esa forma abreviada que nos da la calculadora, que nosotros también vamos a emplear, se denomina notación científica. Y esa notación científica se usa generalmente para abreviar números que son muy grandes o muy pequeños. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Supongamos estas 1, 2, 3, 4, 5 cosas que les coloqué ahí, que corresponden. El primero sería la más pequeña de ellas, que sería un átomo de hidrógeno. De hecho, es el átomo más pequeño correspondiente al elemento hidrógeno. Siguiente tengo un virus que en esta ocasión corresponde al VIH. El siguiente es el tamaño promedio de una persona. El siguiente sería el Monte Everest, la montaña más grande de la Tierra. Y tengo por último el planeta Tierra. Y en la parte inferior les coloqué el valor en distancia con la unidad de metros. Es decir, que el diámetro de un átomo de hidrógeno tiene este valor en metros, 0.00000000031 metros. El virus del VIH tiene 0.0000009 metros. El ser humano en promedio tiene una altura de 1.7 metros. El Monte Everest tiene una altura de 8.800 metros. Y el diámetro de la Tierra, tomando como punto de partida o punto de referencia la línea del Ecuador, tiene un diámetro de 12.700.000 metros. Entonces, si nos fijamos, si nosotros manejamos estos números pequeñitos o estos números grandes, son complicados de manejar, y más si nosotros estamos desarrollando un cálculo en específico. Por lo tanto, hay que hacer un procedimiento para hacer una abreviación, es decir, pasar ese valor a una notación científica. ¿Y cómo se hace ese proceso? La conversión de un número en notación científica siempre va a tener la misma estructura. Primero vamos a tener acá un número que corresponde a un coeficiente, y ese coeficiente debe estar entre 1 y 10, sin tener en cuenta el 10, y que lo vamos a multiplicar por una potencia. Y esa potencia siempre va a estar en base 10 con un exponente, que ese exponente debe ser entero y va a tener en algunas ocasiones un signo negativo, y en otras pues no va a tener signo y se asume que es positivo. Negativo en el caso de trabajar con números pequeños y positivo en el caso de trabajar con números grandes. Entonces, en los ejemplos que yo les daba, yo puedo decir que este corresponde en notación científica a 3.1 por 10 a la, ya les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por 10 a la menos 11.
Acá, como es un número pequeño, a con signo negativo. Este sería 9 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10 a la 8. Este sería 1.7 por 10 a la 0. En este caso sería 8.8 por 10 a la 1, 2, 3. Y por último tendría a 1.27 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 10 a la 7. Fijémonos que estos son números grandes y por lo tanto van a tener exponente positivo, mientras los números pequeñitos los vamos a expresar con exponentes negativos en esa potencia. Y en este caso, pues 10 a la 0, ¿cuánto me da? Todo número elevado a la 0 me da 1. Por lo tanto, 10 a la 1, 10 a la 0, 1 y 1 por 1.7, pues me queda 1.7. Entonces vamos a aprender cómo sacamos nosotros estos valores que tengo en la parte de abajo. Es decir, la notación científica de los que tenía arriba. Ya les decía, este es el esquema general y vamos a proceder a realizar ejercicios. Entonces, en el primer caso, cuando el número es muy grande y en el segundo, cuando los números son más pequeños, muy pequeños. Entonces, en el caso de los números grandes, en primera medida tendría este valor que corresponde a 120 millones. ¿Sí? No, esperen, rectifico. Acá sería millón, no correspondería a más. 120 mil millones correspondería a este valor. Y lo vamos a abreviar en notación científica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el caso que yo tenga números grandes, significa que tengo números enteros. No tienen ningún punto decimal. Voy a colocar, o tengo que saber que el punto decimal en los números enteros siempre viene al final, pero nosotros no lo vamos a colocar. Pero en esta ocasión es necesario saber su ubicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a correr ese punto decimal hasta el primer dígito, hasta después del primer dígito. Y vamos a mirar cuántos lugares me tuve que mover. En este primer caso, yo me voy a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lugares me tuve que mover de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar el primer dígito con el segundo dígito y voy a colocar la potencia por 10. Siempre va a ser de la misma manera, por 10. Y coloco el exponente del número de lugares que me tuve que mover, es decir, 11. Y como me tuve que mover de derecha a izquierda, siempre va a ser un signo negativo. O si ustedes no recuerdan eso, si se trata de números, perdón, acá no es signo negativo, acá es signo positivo, porque se trata de un número grande. Entonces, siempre que vaya de derecha a izquierda, va a ser positivo el exponente. Es decir, la n, la potencia va a ser positiva. Listo, niños. Y en el siguiente, que sería este número de acá, dime. Es que hay personas en la sala de espera, pero pues a mí no me dejan ingresar, o sea, no me dejan aceptarles. No, no hay ninguna persona en sala de espera. Ya. Ya están admitidos todos. Gracias. Entonces por acá Brian me dice, profe, no está mal sobre la montaña porque solo hay 2 ceros. No, es que ustedes también se tienen que fijar en eso. La notación científica no se realiza con base en el número de ceros, se realiza con base en el número de posiciones que yo me tenga que mover. Si ustedes lo hacen de esa manera, contando el número de ceros, puede ser que les dé bien, pero en algunas ocasiones no corresponde al mismo valor. Por eso les estoy enseñando de esta manera, contando el número de espacios que me tengo que mover. ¿Listo, Brian? Es por esa la razón que no le coincide. Acá lo decía Brian, en el número del Monte Everest. No necesariamente, al tener 2 ceros, acá el exponente tiene que ser 2, porque yo me tuve que mover 3 casillas hasta el 8.8. Entonces, si nos fijamos, acá estaría el punto
1, 2 y 3 casillas me tuve que mover. Si yo le dejara por 10 a la 2, sería este valor de acá, 88 por 10 a la 2. Ese sería el mismo número, pero no está en notación científica porque acá, como coeficiente, debe haber como número máximo el 10. ¿Listo, niños? Entonces, esa es la explicación. Entonces, vamos a pasar. Listo. En el siguiente, ¿cómo sería? Acá tengo este valor y lo voy a mover la coma hasta el primer dígito. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lugares me tuve que mover. Entonces me quedaría 1 punto. Y acá ustedes se preguntarán, ¿cuántos dígitos después coloco? Va a depender del número de cifras significativas. Entonces acá unimos ambas cosas. Si yo les estoy pidiendo dos cifras significativas, pues lo dejarían 1 punto, acá realizamos de una vez la aproximación 1.3. Si yo les estuviera pidiendo dos cifras significativas, entonces dejaría 1.29 y coloco enseguida el exponente del número de casillas que me tuve que mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casillas me tuve que mover. Entonces va a ser por 10 a la 11. Y el último, ¿cómo sería? Entonces me tengo que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas. Me quedaría 5.5 por 10 a la 6. Ah, perdón, a la 5. Me tuve que mover 5. Entonces rectifico 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 era acá. Listo. Y así ya me quedaría. Acá, si yo lo dejara 5.50 por 10 a la 6, sigue siendo el mismo valor. De hecho, este no es cifra significativa y no lo tendría que colocar, porque sería un 0 a la derecha en el caso de un decimal. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado claro eso. Bien, vamos a proceder con el siguiente. Números pequeños. En el caso de los números pequeños, hago lo mismo, pero voy a llevar el punto decimal hasta el dígito diferente de 0 después de él. Entonces, en este caso, primero coloco el dígito diferente a 0, en este caso sería 3, y voy a mirar el número de casillas que me tengo que mover hasta después de ese dígito. Entonces sería 1, 2, 3, 4 casillas me tengo que movilizar. Por lo tanto, el exponente va a ser por 10 a la 4. Como se trata de un número pequeño, lo voy a dejar con un signo negativo. Entonces, de izquierda a derecha, n va a ser negativo. ¿Listo? Ahora, si yo le colocara otros ceros acá, pues daría la misma porque ya no serían cifras significativas. El siguiente, tendría que mover el punto hasta después del 4. Entonces me quedaría 4.3 por 10 y cuento el número de casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la 6. ¿Listo? Bien, el siguiente. Tendría que moverlo hasta después del 4. Entonces me quedaría 4.32, ahí para incluir todos. Si yo lo pidiera en dos cifras significativas, pues simplemente dejo el 4 y el 3, 4.3 y coloco el exponente. Pero utilicémoslos con las tres cifras significativas por 10 y cuento el número de casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 10 a la menos 8. Acá también es menos 6. Ahí se me olvidó el signo porque es una cifra pequeñita. Listo. Y ahí ya les habría explicado lo correspondiente a cómo se pasa un número grande en notación científica y un número pequeño a notación científica. Entonces vamos a hacer unos ejercicios a ver si les quedó claro. Entonces, ¿cómo sería el siguiente valor en cifras significativas? 15.350.
y yo lo quiero en dos cifras significativas. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ese valor? En notación científica. Dos cifras significativas. Ninguno, niños. Entonces hagámoslo de forma aleatoria. Y hagámoslo de la siguiente forma. Listo, acá tengo los nombres de todos ustedes. Y vamos a mirar quién. ¿Listo? Acosta, ¿cómo le dio ese número? Aunque acá ya tengo dos respuestas. Entonces acá les quedó 1.5 No, por profe, 10 ya me ganaron. y le Yo le había iba a quedado igual. responder. Sí, sí. Ah, bueno. Listo, Si no, entonces no me vamos a ganaron. mirar si están en lo correcto. 1.5 por 10 a la 4. Entonces miremos. Lo había pedido en dos cifras significativas, entonces quedaría 1.5. Hasta ahí van bien, por 10. Y acá tendría que moverme 1, 2, 3 y 4. Muy bien. 1.5 por 10 a la 4. Es ese número en notación científica. El siguiente, 0.0002534. En notación científica, ¿cómo quedaría? Entonces, 2 minutos ahí para que lo hagan. No mucho, uno. Y vayamos mirando quién lo va a contestar. O Valle lo tiene que contestar. Entonces, miremos si Valle está. ¿Se congeló? Bueno, salió Valle. Y acá les vuelvo a compartir. Esperen, les comparto el número de nuevo. Espere que se salió. Listo. Ahí ya está el número. 0.0002534. Y le tocó a Ovalle. Ovalle ya hasta prendió el micrófono para contestar. Profe, ya le contesto, espérenme que empieza un poco lento. Ya, Listo, ya Ovalle. voy a. Ya lo voy a resolver. Parece que este es ¿Listo? un momento. Listo, entonces por allá, Brian, ya tiene la respuesta. 2.534 por 10 a la 4, pero el signo sería negativo. Y si yo se los pido en... Solamente vamos a utilizar dos cifras significativas.
Entonces acá habría más cifras significativas. Esperemos a ver si Valle lo contesta. No, pues ya lo contestaron porque. ¿Listo, Valle? Pero si ya lo contestaron. Sí, pero ahí falta algo. Ahí el signo y también el número de cifras. O sea, la respuesta de Brian está bien, ¿o no? ¿Ya la tiene? No, que si está bien esa. Bueno, muéstreme a ver. Bueno, Villalobos dio otra. 3.4 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a mirar. Entonces ahí Ovalle también confirma si le quedó bien. Entonces, sería este 2, esta coma, perdón, la tendría que mover después del 2. Entonces tendría que moverme 1, 2, 3, 4 casillas. Me quedaría 2, punto. Y les estoy pidiendo dos cifras significativas, por lo tanto, solamente va a ser el 5. Y el número que viene después es el 3, entonces lo dejo 2.5 por 10 y el número de casillas que me tuve que mover. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, va a ser a la menos 4. Entonces era 2.5 por 10 a la menos 4, con las especificaciones que yo les había dado. Entonces por acá, termino un momento. No, por 10 a la menos 6, no, por 10 a la menos 4. Y era 2.5. Acá a Villalobos le faltó ese. Y acá a Brian colocó un número de cifras mayores, pero entonces ahí solamente sería quitarle el 3 y el 4 y colocarle el signo negativo al 4. Y listo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Pasemos a... Coloquemos el 0.0001025. ¿Cómo sería ese número en notación científica con tres cifras significativas? Entonces acá se los aclaro. Tres cifras significativas. Cifras significativas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les quedaría ese valor?
Entonces por acá ya me colocaron varias respuestas. Quedaría 1.02 por 10 a la menos 4 y todos tienen el mismo valor, menos el último. Al último le faltaría el signo negativo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar y creo que sí queda de esa forma. Entonces tres cifras significativas tendría 1.02, ahí ya están las tres. El 5 lo quitaría, pero ahí puedo hacer una aproximación. Entonces, luego lo puedo dejar 0.2 o lo podría subir a 0.01. Lo subiría una unidad. Perdón, 1.03. Pero lo voy a dejar tal cual. Porque recuerden que el 5 yo lo puedo decidir. Bien, entonces acá tendría que moverlo 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Entonces acá sería 1.02 por 10 a la menos 4. Y ya. Listo, niños. Entonces ya de últimas, vamos a ver la siguiente animación. Y ya les voy a comentar de qué se trata. Listo. Se las voy a colocar ahí en el chat y todos vamos a ingresar ahí. Y deben ver esto de forma inicial. Ay, no está cargando. No sé si les cargo, niños. Así ya. Se va a aparecer esto. Entonces, les aparece la escala del universo 2 y van a presionar a donde dice Adobe Flash Player. ¿Listo? Donde dice dar clic acá. ¿Listo? Entonces ahí le dan clic y les aparecerá una opción de permitir, como es una animación, y ahí van a seleccionar en español. Si tienen problemas para entrar, pues simplemente ven la pantalla acá que les estoy compartiendo. Y vamos a darle en comenzar. Listo. Y me aparece algo así. Entonces me aparece de manera inicial el humano, una flor, de hecho es la flor más grande del mundo, ya vamos a ver qué medida tiene, una pelota de playa, el pájaro dodo. Al final se ven algunas cosas. Entonces, si yo me muevo a través de esta barra deslizadora, entonces yo me puedo mover a la derecha y voy a encontrar objetos más grandes que nosotros. Y si me muevo a la izquierda, objetos mucho más pequeños. Y vamos a ir observando que en la parte inferior derecha, es decir, acá nos va a aparecer el número de notación científica, equivalente a su valor en metros. Por ejemplo, acá yo puedo seleccionar el humano y me dice 1.7 por 10 a la 0. Lo que yo les decía, por 10 a la 0 me da 1, me quedaría 1.7 metros. Por ejemplo, esta, que yo les decía que la flor más grande del mundo, acá tendría un tamaño de 1 metro, es decir, 1 por 10 a la 0 metros. Por ejemplo, este pájaro dodo, acá 1 metro también, 1 por 10 a la 0. Y la pelota de playa, fíjense que acá ya cambia la escala. Acá correspondería, perdón, la notación científica. Acá sería 80 centímetros y que corresponde a 8 por 10 a la menos 1 metro. Es decir, 0.8 metros. Correspondería a ese valor. Entonces nos vamos a ir aproximando hacia las cosas más pequeñitas y luego pasamos a las grandes. Entonces, si nos vamos moviendo por acá, encontramos una pelota de básquet, un mamífero, la musaraña, el huevo de codorniz, un huevo de gallina. Un huevo de gallina, por ejemplo, tendría un tamaño de 5.5 por 10 a la menos 2 metros, es decir, 0.055. Si nos movemos más, acá vamos a encontrar una hormiga, una lenteja de agua, un grano de sal. Por ejemplo, el grano de sal va a tener 5 por 10 a la menos 4, mucho más pequeño. La ameba, un ácaro, un óvulo.
Va a tener un tamaño de 1.2 por 10 a la menos 4. Por acá también teníamos el ancho de un cabello humano. Pero me muevo más. El ancho sería 1 por 10 a la menos 4 metros. O también 100 micrómetros, que es otra unidad. El ancho de una fibra de seda, un cromosoma, la longitud de onda. Acá un mini virus. Acá, por ejemplo, teníamos el virus del VIH que tiene un tamaño de de 9 por 10 a la menos 8 metros, como nosotros lo veíamos anteriormente. Si nosotros retrocedemos, acá se encuentra el ADN, un fosfolípido, una hélice. Acá encontramos ya el átomo de cesio, el átomo de carbono, la molécula de agua. La molécula de agua tiene un tamaño de 1.8 por 10 a la menos 10 metros, es decir, 10 ceros con un 2,8 al final. Acá tengo el átomo de hidrógeno, que yo también se lo señalaba en el ejemplo. Si nos seguimos moviendo, pues mucho más pequeños, tengo el átomo de uranio, el átomo de helio, el protón. Por acá tengo los quarks que conforman a las partículas atómicas, los diferentes tipos de quarks. Si me sigo moviendo más, eso ya es solamente a nivel teórico. Entonces, a nivel teórico, se tiene que las cosas más pequeñas sobre el universo pueden ser la cuerda, la longitud de Planck o la espuma cuántica. Eso es a nivel teórico, de la teoría de cuerdas, que se utiliza en física para explicar muchas cosas. Y tendría un tamaño de 9.3 por 10 a la menos 36 metros. Es decir, 36 ceros a la izquierda con un 9,3 en la parte de la derecha. Y ahora nos vamos a mover en el otro sentido. Si nosotros nos movemos hacia la derecha, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar la ballena. Acá, si se fijan, ya el exponente es positivo. 3 por 10 a la 1 metro, que sería 30 metros. Acá más lejos, el Monte Everest. Acá, como se los mencionaba. Miren acá, 8.8 por 10 a la menos 3, lo que nos hablaba Brian. No necesariamente el número de ceros corresponde al número del exponente. Acá lo vemos. 8.8 por 10 a la menos, perdón, a la 3. Positivo. Si nos movemos más, encontramos diferentes estrellas. Por acá estaría la Luna, planetas también. Por acá está una luna de Saturno, la Tierra, Venus más hacia el fondo. Este sería nuestro Sol, que tendría un diámetro de 1.4 por 10 a la 9 metros. Es decir, 1,4 seguido de 9 ceros. Y esos son más estrellas más grandes que nuestro Sol. Si nos movemos más, acá encontramos, por ejemplo, el Voyager, que es un dispositivo que se lanzó al espacio en búsqueda de otro tipo de vida, que lleva mucha información de nosotros, lleva fotos, lleva audios, imágenes, en fin, muchas cosas diferentes lleva acá. Lleva símbolos y está a una distancia de 1.7 por 10 a la 13 metros, es decir, 17.000 millones de kilómetros de la Tierra. Si nos movemos más, pues obviamente va a ser más lejos. Acá ya lo tendríamos que medir con años luz de nosotros. Se encontrarían diferentes nebulosas, galaxias. Por acá más adelante se encontraría el conjunto local, que son las galaxias más cercanas a nosotros. El grupo local, acá está, que estaría a 1.10 por 10 a la 23 metros de nosotros. El cúmulo de Virgo,
acá más lejos aún, y ya acá estaría el universo observable, que tendría, acá no me dice el tamaño, así, acá universo, aproximadamente este número, que ya es bastante, sería 160.000 millones de años luz, que es donde más lejos hemos podido observar, que estaría a 1.6 por 10 a la 27 metros, 1.6 con 27